Buenas tardes, mis alumnos de Program BI. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes, chicos. El día de hoy les quiero mostrar algo asociado a SQL Server, ¿ya? Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Oliva, soy el fundador de Program BI, Centro de Capacitaciones en Lenguajes de Programación. Créanme que es necesario en la actualidad, muchachos, que ustedes puedan dominar herramientas como Power BI, SQL Server y Python. ¿Por qué? Porque Power BI te va a ayudar con todo lo que tiene que ver con la reportería dentro de las empresas. Reportes de control, reportes de gestión, reportes de auditoría. A lo mejor usted trabaja en un área en particular dentro de su empresa, tiene que compartir informes y esos informes de datos muchas veces vienen de distintos servidores. Usted a lo mejor ocupa un sistema ERP, ocupa un programa en particular y esos software que usted ocupa día a día tienen información. ¿Y dónde la guardan? Bueno, la guardan dentro de servidores. Para los que no conocen SQL Server, chicos, créanme que esta es una gran oportunidad de que aprendan desde cero. Porque actualmente nosotros día a día manejamos datos en Excel. Todas las personas que trabajan en el área de administración, de finanzas, de control, de gestión, tienen que manejar o dominar planillas Excel. Esas planillas Excel que ustedes tienen, muchachos, muchas veces datos están dentro de un servidor. ¿Qué es lo que es un servidor? Es un gran computador. Un gran computador que tiene memoria RAM distinta a la de tu notebook y tiene también capacidades de almacenamiento, procesamiento y todo lo que tiene que ver con almacenamiento, respaldo de información del negocio puede quedar dentro de un servidor local o un servidor web. Así que hay empresas, muchachos, múltiples empresas se han capacitado con nosotros, ¿ya? A lo mejor usted conoce alguna de estas empresas que les voy a mostrar. Son empresas del sector financiero local. Nosotros somos un centro de capacitaciones chileno. El año 2019 fundé a Program BI, muchachos. Mi nombre es Manuel Oliva para los que se están integrando. Y desde ahí dictamos capacitaciones para múltiples empresas, alumnos universitarios, personas que están cesantes, distintos tipos de organizaciones, incluso el mercado público. En este momento estoy dictando un curso en Paramount de Power BI y la idea es que ustedes puedan aprender poco a poco cómo las empresas dominan estas herramientas, cómo mis compañeros dentro de la organización están trabajando con SQL, otros trabajan con Python y otros trabajan con Power BI. Estas tres herramientas se las recomiendo, muchachos, ¿ya? En nuestra página web pueden visitar nuestro sitio, ¿cierto? Van a poder ver los temarios de cada uno de los cursos. Por ejemplo, en SQL Server, SQL les va a servir para almacenar información, para consultar datos y cómo yo puedo empezar a dominar una base de datos. Veámoslo, veámoslo acá en vivo. ¿Qué es lo que es SQL? ¿Cómo puedo crear una base de datos desde cero? ¿Y cómo puedo consultar esa información? Miren, por favor, dentro de SQL Server Management Studio 2019, por ejemplo, ustedes podrían tener esta versión instalada. El equipo de tecnología le pueden dar acceso, su perfil a lo mejor está asociado al área comercial, entonces usted podría tener accesos a aquellas bases de datos que guardan información del área comercial. Por ejemplo, el área de ventas tiene información asociada a los códigos de producto, cantidad de unidades. Así que yo puedo empezar a explorar un servidor. Este es un servidor, este es el programa de SQL. Entonces el primer tamborcito, cuando ustedes lo vean instalado dentro de su computador, ese tamborcito tiene que ver con el servidor, ¿ya? Ese servidor tiene muchas bases de datos. Yo podría tener muchas bases de datos dentro de un gran computador. Y dentro de las bases de datos, por ejemplo, acá tengo una base de datos llamada Curso SQL Mayo. Dentro de ese curso de SQL, que fue un curso que dictamos hace muy poco con los chicos, con alumnos de distintas empresas, con esos muchachos creamos distintas tablas. Por ejemplo, creamos una tabla llamada ventas. Esa tabla llamada ventas tiene la siguiente columna: fecha, código de producto y cantidad de unidades. ¿Ya? Entonces ustedes pueden conectarse a un servidor local, miren, pueden conectarse a un servidor. Ese servidor puede tener múltiples bases de datos y esas bases de datos
van a tener tablas con información y también las vistas, las llamadas queries. ¿Qué son las queries? ¿Qué son las vistas? Las vistas son reportes asociados a datos que están dentro de tablas. ¿Ya? Entonces yo podría tener distintas vistas, distintos reportes a la medida. Esos reportes pueden estar dentro de un programa, por ejemplo, SAP. A lo mejor alguno de ustedes ocupa SAP actualmente en su empresa, o algún sistema de remuneraciones, o algún sistema contable. Cualquiera sea el sistema que usted ocupa, tiene reportes. Esos reportes son consultas que se le hacen a un servidor. Y esas consultas están almacenadas aquí, en esta zona. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo crear una base de datos desde cero? Eso es importante. ¿De qué manera yo le podría decir al servidor, oye, mira, quiero crear una base de datos desde cero? ¿Para qué? Para que mi empresa, por ejemplo, guarde la información asociada a las ventas del negocio. Entonces, dentro de esta carpeta, yo tengo la opción de hacer clic derecho y decir nueva base de datos. Esta base de datos, para que ustedes tengan nociones, esta base de datos yo la puedo crear con la siguiente información. ¿Qué es lo que me va a pedir el programa? Me va a decir, oye, dame el nombre de esta base de datos. ¿Cuál va a ser el nombre de esta base de datos? Una base de datos nueva, que no tiene ninguna tabla, que no tiene ninguna vista. ¿Cuál va a ser el nombre de esta base de datos? Una base de datos llamada muestra de SQL. Así se va a llamar. Muestra de SQL. ¿Qué es lo que me va a decir el programa? Bueno, yo tengo esta opción. Acá abajito tengo la opción de aceptar. Voy a aceptar y voy a crear una nueva base de datos. Esta base de datos se va a llamar muestra. Y aquí aparece muestra SQL. Véanla, por favor. En poco tiempo se puede crear una base de datos desde cero. En poco tiempo yo puedo realizar esta acción de analizar qué tablas existen dentro de esta base de datos y qué vistas existen dentro de esta base de datos. No existen tablas y no existen vistas en este momento. Como no existen tablas, yo podría crear una tabla nueva. Esa tabla nueva podría tener esta información. Mírenla por favor, este es un archivo Excel que tiene la columna fecha, código de producto y cantidad de unidades vendidas. Tres columnas. Son tres columnas que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Estamos acostumbrados a tener datos en fechas. Esas fechas tienen un tipo de datos llamado fecha. Pueden tener distintos formatos. Algunos ocupan fechas cortas, fechas largas. Otros tienen código de producto. Otros tienen nombres de producto o root de cliente. Y acá tengo la cantidad de unidades vendidas. Entonces, esta información la voy a pasar a SQL. Esta información que tú ves acá al frente, esta tabla de datos, la vamos a llevar a SQL. ¿En dónde? En una base que llamamos muestra SQL, al inicio, ¿cierto? Vamos a crear aquí dentro de esta zona de tablas, vamos a crear una tabla nueva. ¿Cómo creo una tabla nueva dentro de un servidor? Miren, por favor. Clic derecho aquí en tablas, nueva tabla. Si yo selecciono esas opciones, el programa me va a dar la chance de crear una tabla desde cero, ¿ya? Esa tabla que vamos a crear desde cero, chicos, se podría llamar ventas. Yo podría tener una tabla llamada productos. Podría tener una tabla llamada, por ejemplo, clientes. Los clientes del negocio. ¿Qué tipo de columnas son las que habitualmente nosotros tenemos? Para nuestros clientes tenemos el nombre, el root, ¿cierto? La dirección del cliente, el tipo de cliente, en las fechas de cobro, por ejemplo, de estos clientes. Podría tener mucha información asociada a los clientes, ¿ya? Dentro de SQL, yo voy a tener la opción de crear nuevas tablas. Y para crear una nueva tabla, como se dieron cuenta, yo hice clic derecho, básicamente dentro de esta zona de tablas, clic derecho, nueva tabla, ¿ya? Y con esa opción me sale esta zona. Aquí empiezo a nombrar las columnas. ¿Qué columnas quiero llevar a una tabla de SQL?
la columna fecha, que tiene un tipo de dato código de producto, y la columna cantidad de unidades vendidas. Vamos a ver el nombre de la columna. ¿Cuál va a ser el nombre de la columna? La primera columna se va a llamar fecha. Entonces puedo escribir fecha aquí y selecciono un tipo de dato. ¿Qué tipo de datos va a ser? Vean por favor los distintos tipos de datos que existen dentro de SQL, ¿ya? Dentro de un servidor, dentro de una tabla de datos, vean por favor los distintos códigos que existen asociados, o los distintos tipos de datos que existen asociados a esta información. Entonces, yo de todos estos tipos de datos puedo buscar un tipo de datos que me acomode para almacenar fechas. ¿Cuáles van a ser esos tipos de datos que me van a ayudar a procesar las fechas? Vean esto, por favor. Aquí, date, ¿ya? Yo le voy a decir al programa, mira, quiero que esta columna llamada fecha tenga este tipo de datos. Listo. Esa columna tiene ese tipo de datos. Acá hay un check que me dice, oye, ¿esta columna permite valores nulos? ¿A ti te gustaría tener ingreso de ventas sin fechas? ¿Te gustaría almacenar información de ventas pero sin fechas que queden en blanco? No. Eso actualmente los distintos sistemas dentro de la empresa, si usted está registrando una venta, es obligación que quede el registro de la fecha si esa tabla venta guarda la fecha. Entonces, para dejar como obligación de que ingresen una fecha para cada fila de registro, debo dejar ese check desactivado. Así. ¿Qué otra columna más tengo dentro de este Excel? Code producto, que sería como un ID de producto, ¿cierto? Y esta información, code producto, tiene los códigos de producto y al ladito está la cantidad de unidades. Entonces acá vamos a decirle al programa, quiero ingresar código de producto, esa nueva columna. Code producto, ¿ya? Acá tengo múltiples opciones para almacenar textos que tienen códigos, por ejemplo, que tienen números y letras, ¿cierto? Podría ocupar este tipo de datos en varchar. Acá yo tengo la posibilidad de manejar el largo del campo, cuántos caracteres voy a querer que se ingresen dentro de esta columna code producto. Predeterminadamente viene con 50 caracteres. Yo lo puedo cambiar. Le puedo decir, mira, yo quiero que se ingresen máximo 4 caracteres dentro de esta columna code producto. Si ustedes me dicen, profe, mi empresa, mi empresa, no sé, a lo mejor su empresa a lo mejor tiene distintos tipos de códigos de producto, pero esos códigos de producto no tienen más de 4 caracteres, entonces yo puedo controlar también la cantidad de caracteres que van a ingresar. ¿Qué otra columna más me falta? Cantidad, ¿ya? Acá voy a dejar en blanco ese check porque siempre voy a querer, para cada venta voy a querer que se ingrese el código de producto. Y la última columna va a ser cantidad. Esa columna cantidad, ¿qué tipo de datos va a ser? Miren por favor, aquí hay un tipo de datos que ustedes conocen muy bien, que son los números enteros, INT. Entonces en SQL, usted se va a encontrar dentro de SQL con columnas que tienen definido su tipo de dato. Y además tienen por obligación que ingresar registro, o si no esa fila no se ingresa. Entonces esto chequea más así. Si yo tengo algún código o algún ID o algún correlativo que quiero que esta tabla también almacene, yo lo podría hacer. Puedo crear campos autoincrementales, que por cada registro que se ingrese dentro de una tabla quede un ID asociado, ¿ya? Pero quiero que esta tabla sea bien básica. Aquí voy a guardar la configuración de esta tablita que creamos. Y esta tabla se va a llamar ventas-muestra. ¿Por qué? Porque es una muestra que estamos haciendo. Ok, esa es la tabla. Ya tengo una tabla dentro del servidor y dentro de mi base de datos llamada muestra SQL. En menos de 10 minutos creamos una base de datos y creamos dentro de esta zona de tablas, si refresco, clic derecho, si refresco aquí, creamos esta tablita llamada ventas muestras. ¿Qué columnas son las que tiene?
fecha, código de producto y cantidad. Miren cómo aparecen dentro de un servidor las tablas que ustedes crean. Una simple tabla de Excel puede estar dentro de SQL. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo yo puedo ingresarle datos a esa tabla, porque esta tabla es nueva. Esta tabla tiene 3 columnas, pero no tiene ningún registro todavía. Clic derecho sobre la tabla. Eso es lo fabuloso de SQL. Por eso no es un programa tan difícil que ustedes aprendan desde cero. Acá en Program BI, centro de capacitaciones, muchachos, para los que se integraron recién. Mi nombre es Manuel Oliva, soy el fundador de Program BI. Después pueden visitar nuestro sitio, pero desde acá, de seguro, estos 3 cursos, tanto Power BI, SQL y Python, a ustedes los va a ayudar para diferenciarse dentro de las múltiples empresas que día a día necesitan especialistas. ¿Ya? Volvamos. Tengo esta tabla ventas. Yo a esta tabla ventas le quiero ingresar datos porque vamos a crear queries. Vamos a crear una consulta. Entonces esta tabla ventas voy a hacer clic derecho. Select Top 1000. ¿Ya? Yo podría decirle al programa, mira, yo quiero hacer una consulta. Quiero ver cuáles son los primeros 1000 registros que hay dentro de esa tabla. Yo podría ver la vista diseño de esa tabla o podría editar las primeras 200 filas de esa tabla. Si yo selecciono esta opción de editar las 200 primeras filas de la tabla ventas con el clic derecho, mira lo que va a aparecer. Aquí va a aparecer esta opción. Va a aparecer la tabla llamada ventas muestra con la columna fecha, código de producto y cantidad sin ningún registro. En el mundo Excel tengo todos estos registros como una muestra. Si yo los selecciono, en el mundo Excel selecciono los datos, hago un clic derecho, copiar. Si yo copio esa información, chicos, desde Excel, y voy a SQL, a esta tabla nueva, selecciono aquí donde está este triángulo y ese asterisco, clic derecho aquí, y me da la opción de pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funcionan de cierta manera todos estos registros? ¿Por qué funcionan todos estos registros y estos registros se pueden pegar dentro de un Excel, ¿cierto? Desde un Excel a SQL. ¿Por qué el programa permite almacenar esta información? ¿Por qué Excel se puede conectar tan bien a SQL? ¿Saben por qué? Porque SQL es un programa de Microsoft. Excel también. Word, PowerPoint, también son programas de Microsoft. Access. ¿Quién maneja Access? ¿Alguno de ustedes maneja Access, chicos? ¿Ya? Si tienen alguna duda, me pueden escribir también. No hay problema. ¿Ya? Si alguno de ustedes maneja Access, Access también es un programa de Microsoft. Access también tiene tablas y consultas. ¿Ya? Son programas de administración de datos. Y estos programas de administración de datos son útiles para automatizar la reportería del día a día. A lo mejor alguno de ustedes realiza su reporte en el mundo Excel. Crea las tablas dinámicas, ocupa el buscar B, la función sí, crea a lo mejor alguna macro, la macro está programada en Visual Basic, a lo mejor no tiene procesos de macro, tiene que hacer todo de forma manual, bajar los datos, sacar los duplicados, reemplazar valores, a lo mejor detectar ciertos registros que pueden venir sin un proceso limpio. A lo mejor ustedes tienen que hacer limpieza, entonces a lo mejor hay muchas manualidades en el mundo Excel que se pueden automatizar acá. Entonces dentro de SQL yo puedo tener esta tabla y con esta tabla, con registros, ¿qué es lo que le puedo decir al programa con esta tabla de registros? Miren, voy a cerrar aquí esta tablita. Ahí se pegaron los registros, los 180 registros. Voy a cerrar esa tablita, voy a cerrar esta opción también de aquí. Miren lo que le voy a decir al programa. El programa, recuerden, dentro de el servidor principal hay múltiples bases de datos. Pregúntale a tu empresa cuál es la base de datos que tú tienes acceso. Pregúntale a tu empresa cuáles son las consultas que tú realizas día a día.
Pregúntale a la gente de tecnología cuáles son las tablas que ocupas, porque después esta información la podemos llevar a Power BI. Y en Power BI crear la reportería. ¿Ya? Vean aquí, ventas muestras, esta tablita que tenemos llamada tablas, ventas muestras, ¿cierto? Esta tablita. Si hago clic derecho y quiero revisar las primeras 1000 filas, mira lo que va a aparecer. Aparece esta consulta. Select Top 1000, aparecen los nombres de columna y aparece acá abajo el nombre de la tabla. ¿Ya? Estas son consultas predeterminadas que trae el programa. Estas son las cosas que tienen que aprovechar, chicos. SQL trae muchas consultas o instrucciones al clic derecho. ¿Ya? Yo esto mismo lo puedo llamar así, select asterisco, y aquí en vez de escribir todo esto, el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, perdón, llamada muestra SQL, en vez de escribir todo eso, puedo escribir así el from. ¿Ya? Y aquí, en vez de select top 1000, yo podría hacer un select asterisco. Y aquí yo puedo empezar a ejecutar códigos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy viendo todos los datos de una tabla. Esta consulta, este script que tengo aquí, ¿cómo lo puedo modificar? Miren, yo puedo empezar a escribir un script desde acá. Una nueva query, yo podría hacer esto, nueva query, y me aparece una hoja en blanco. Desde aquí yo podría empezar a escribir distintas instrucciones de SQL. Puedo escribir comentarios también. Si hago un guión, puedo escribir un comentario. Por ejemplo, acá voy a escribir mi nombre. Profesor Manuel Oliva. Vamos a escribir la fecha de hoy. ¿Ya? Y aquí yo puedo empezar a escribir código. Por ejemplo, mi primera consulta. ¿Cuál va a ser mi primera consulta? Ver los datos de la tabla ventas. Ventas muestra. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Ver datos de la tabla ventas muestra. ¿Ya? ¿Cuál tabla? Esta, ventas muestra. ¿Cómo voy a ver los datos? Tengo distintas formas. Entonces vamos a hacer un select asterisco. Voy a escribir en mayúscula. Aquí vamos a llamar a nuestra tablita. Ventas muestra. ¿Ya? El select asterisco nos va a servir para llamar todos los registros de una tabla. Todas las columnas. Si la tabla tiene 100 columnas, las 100 columnas las voy a poder visualizar. Esas columnas ¿de qué tabla van a ser? De la tabla ventas muestras. Si yo ejecuto esto, voy a poder ver los registros de esa tabla. Y esos registros, el primer registro, ¿qué producto se vendió? AA11. ¿Cuántas unidades? 300 unidades. ¿Y qué es lo que tiene el Excel que cargamos? Tiene eso. 300 unidades de ese código de producto. Entonces, esta información que estaba en Excel, nosotros la llevamos a SQL. Ahora yo puedo consultar esos datos. Si usted tiene un computador personal, usted puede instalar SQL. Su computador personal va a actuar como servidor. Puede quedar configurado como un servidor local. Como en este momento mi computador, mi notebook personal, está configurado como servidor local. Y ese servidor local puede tener muchas bases de datos. Y estas bases de datos te pueden servir para practicar. Practica este lenguaje de programación porque es altamente demandado en el mercado laboral. Entonces, esta base de datos llamada muestra SQL tiene una tabla llamada ventas muestra. Esa tabla tiene las columnas fechas, código de producto y cantidad. Y esa información, miren, esa información la puedo ver aquí. Ahí la puedo ver, ¿ya? Select asterisco. Si yo selecciono esas dos filas y vuelvo a ejecutar, voy a poder ver las fechas, código de producto y cantidad de unidades. ¿Qué otras cosas yo podría hacer acá dentro del programa?
yo podría preguntar, oye, me gustaría saber qué código de producto, por ejemplo, el código de producto AA11, me gustaría saber cuáles son las ventas asociadas a ese código de producto. Miren, por favor, con esa tercera línea, un where, voy a preguntar, oye, esta columna, que es una columna que tiene nuestra tabla, ¿qué tabla? La tabla ventas muestras, porque eso hace el from. El from nos va a ayudar a identificar la tabla que está dentro del servidor. Y esa tabla que está dentro del servidor tiene registros. Y esos registros yo los puedo filtrar. Tal cual como ustedes harían un filtro en el mundo Excel. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, chicos. Si quieren después me escriben por interno y ahí les puedo responder sus dudas y explicarles un poco más de la metodología de nuestros cursos y estas cosas. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otra consulta. Vamos a preguntarle al programa, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el día de mañana mi jefe me pide hacer un resumen de los datos? Porque actualmente este código de producto, yo puedo ver que este código de producto se vendió 2 veces en esta fecha. Y acá yo tengo la suma de esa cantidad serían 500 unidades. Entonces, es muy habitual que a ustedes le pidan resumir datos. ¿Qué datos vamos a resumir aquí? ¿Qué datos vamos a resumir? Vamos a hacer un reporte por código de producto. Eso vamos a hacer. Un reporte por código de producto. Vamos a identificar, miren, si selecciono esas dos filas, el CL asterisco y el from ventas muestra, y ejecuto acá arriba, ¿ya? Esto es SQL para lo que se están integrando. Si ejecuto acá arriba, puedo ver todos los registros. Si selecciono las 3 filas, puedo ver los registros filtrados. ¿Ya? Eso es lo maravilloso de este programa. Puedo empezar a escribir líneas y estas líneas con instrucciones claras me van a ayudar a consultar la información dentro de un servidor y el día de mañana yo estas líneas las puedo almacenar en un lugar llamado vistas o queries. ¿Ya? ¿Se han escuchado el concepto de query? ¿Han escuchado el concepto de query dentro de su organización, de la empresa donde usted trabaja? Oye, pásame la query, entrégame la query, actualízame la query de fin de mes y lo de informática le están enviando informes a cada uno de ustedes en los cierres de mes, en la quincena. Oye, pásame la query, entrégame la query, ejecútame la query y de ahí te dicen, mira, sí, ya por la tarde te envío la información o mañana. Es un proceso que no muchas veces lo tenemos a mano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Si no tengo la chance de que me pasen la query, de que me muestren la query, o el área de tecnología siempre depende de nosotros, por ejemplo, de nuestro equipo, a lo mejor de tu jefe, o el área de tecnología no tiene tiempo para realizar todas las queries todos los días, sino que ciertas queries nomás te entrega, pero a ti te gustaría automatizar más tus informes. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo yo podría decirle a tecnología, oye tecnología, dame acceso a los servidores, déjame a mí crear mis propias consultas, déjame a mí crear los propios reportes, porque después estos reportes yo los voy a llevar a Power BI. Las queries las podría llevar a Power BI y en Power BI crear la reportería, los gráficos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear una vista que se llama, va a ser un reporte por código de producto y básicamente vamos a resumir los códigos de producto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un select. Miren, vamos a hacer un select. Yo le voy a decir al programa, yo quiero seleccionar los códigos de producto. ¿Cuál es código de producto? Todos los códigos de producto, porque todos los códigos de producto yo los quiero resumir. Le voy a decir que la columna cantidad se sume, porque necesito ver la columna cantidad con este tipo de cálculo. Quiero que la columna cantidad se sume. ¿De qué tabla? ¿De qué tabla nace todo esto? ¿Y cómo escribo el nombre de la tabla? Recuerden el from. Acá yo puedo escribir
el nombre de la tabla que tiene estos campos. ¿Cuáles campos? Los títulos de columna como producto y el campo cantidad. Miren, ¿qué pasa si yo ejecuto estas dos cosas antes de agregar la suma? Si tengo el código de producto y el campo cantidad. Las dos columnas de las tres yo llamo a dos. Puedo llamar a estas dos columnas de esta tabla ventas. Vean esto por favor. Si yo ejecuto, voy a analizar o voy a tener la opción de ver esas dos columnas en particular de la tabla que creamos, ventas muestra. Esas dos columnas que veo aquí generan aproximadamente 179 registros. Ya son 179 registros que hay. Miren por favor, ¿cómo yo le digo al programa ahora que me sume el campo cantidad? Porque quiero ver los totales por código de producto. Yo no quiero ver el código de producto AA11 con las ventas unitarias que tuvo, sino que me gustaría verlo con un total. Entonces yo acá arriba llamo a la función sum, que significa que el programa va a aplicar una suma por cada código de producto que encuentre. Entonces las va a agrupar. ¿Qué significa agrupar? Va a crear una especie de tabla dinámica. Mira, si selecciono estas tres filas, ¿ya? Acá abajo yo le digo por cuál quiero agrupar, por qué columna quiero agrupar, por código de producto. ¿Qué columna quiero ver? Código de producto. ¿Qué quiero hacer con el campo cantidad? Quiero que me la sume por cada código de producto, entonces quiero que realice un informe, un resumen. Entonces esto sería muy parecido a una tabla dinámica, ¿ya? Miren lo que aparece acá. Código de producto AA11 500, AA12 1194. Y así aparecen cada uno de los códigos de producto con el total de unidades comercializadas. ¿Cuántas filas tengo aquí a mi disposición? 45 filas. Estos códigos de producto no se repiten porque es un resumen. Es como si hiciéramos una tabla dinámica en el mundo Excel. ¿Qué nos falta agregar acá? Vean por favor que no tiene nombre de columna. ¿Ya? No tiene un nombre de columna este total. Entonces ese nombre de columna yo lo puedo agregar acá. Incluso esa suma la puedo dejar abajo. Total unidades. Total unidades podría tener sin problema la suma de la cantidad. ¿Ya? Y aquí para cada código de producto, voy a analizar cuánta fue la cantidad de unidades vendidas. Si quisiera hacer un informe ahora de fechas, porque tu jefe habitualmente te dice, oye, hazme un informe por fechas. Quiero saber cuáles son las ventas agrupadas por fechas. Yo le voy a decir al programa, mira, muéstrame la columna fecha y la columna cantidad. ¿De qué tabla? De la tabla que estamos analizando. De ventas muestras. Entonces el programa, le estoy diciendo algo bien simple. Muéstrame la columna fecha y la columna cantidad. ¿De qué tabla? De la tabla ventas muestras. Esto es SQL Server, recuerden. SQL es un programa que nos ayuda a consultar columnas en tablas. Miren, aquí tengo la columna fecha y la columna cantidad. Si tengo, por ejemplo, una base de datos con 10 millones de registros, 10 millones de registros, ¿los puedo procesar en Excel? 100 millones de registros de filas, ¿las puedo procesar en el mundo Excel? Difícil, ¿ya? Difícil. Para los que no me conocen, chicos, soy el profesor Manuel Oliva, trabajé en la mesa de inversiones del Banco Itaú, en la jefe del banco en riesgo financiero. Después trabajé en Renta 4 Corredores de Bolsa como oficial de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba a cargo de todo el riesgo financiero y operacional de la corredora, acá en Santiago, en Chile. Manejar grandes volúmenes de datos es algo normal dentro de grandes corporaciones. Hay empresas que tienen 3 millones de usuarios, día a día tienen transacciones, día a día las empresas están, por ejemplo, un supermercado puede estar en este minuto ingresando miles de ventas, miles.
A nivel nacional, una cadena de supermercados podría estar ingresando por hora miles de códigos de producto. Esa información, ¿dónde se centraliza? ¿En un Excel? ¿Cada caja tiene un Excel por detrás? ¿O cada caja tiene un archivo TXT, un CSV? ¿Cada caja del supermercado tendrá algún archivo plano donde guarda los datos? ¿O cada caja está conectada a un servidor, a una base de datos, a una tabla en particular, y esa caja tiene un cajero en ese minuto está ingresando cada uno de los códigos de productos, por ejemplo, que se están vendiendo en un supermercado, y esas ventas, chicos, están quedando registradas en una tabla? Y esa tabla podría contener 10 millones de registros por las transacciones de los 2 últimos años. Si ustedes tienen que hacer informes semestrales, informes mensuales, informes anuales, y ver la evolución año contra año, ver la rentabilidad que ha tenido el negocio por código de producto, si ustedes tienen que hacer ese tipo de informes, créanme que trabajar con fechas es algo muy común en bases de datos. Este informe de fechas que vamos a crear ahora, este informe de fechas es uno de los más básicos. Si usted después quiere ver este live nuevamente, va a aprender a crear una base de datos, va a aprender a crear una tabla, va a entregarle datos de una tabla SQL y va a hacer estas consultas que hemos hecho el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo le digo al programa que me agrupe por fecha? Yo quiero saber qué cantidad de unidades se vendieron por fecha. Entonces, yo con esta instrucción que tengo acá, estoy viendo todas las fechas y toda la cantidad de unidades que fueron registradas en esta tabla llamada ventas muestras. Si yo quiero hacer un resumen, diario para saber qué cantidad de unidades se vendieron por fecha, yo acá al campo cantidad le voy a agregar la función de sumar, sum nuevamente. Y acá abajo le voy a decir al programa que me agrupe por la columna fecha, porque por esa columna yo quiero realizar un reporte resumido por fecha. Vamos a ver estas 3 filas. Esas simples 3 filas van a permitir que tú tengas un resumen por cada una de las fechas que tiene esta base de datos. Entonces, si son millones de registros y tú quieres hacer un resumen diario, lo podrías hacer así. ¿Qué me falta agregar dentro de este resumen? Un nombre a la columna que sería aquí total unidades. Incluso esta suma la puedo dejar abajo. Puedo escribir un nombre, total unidades, es igual a la suma del campo cantidad. ¿Ya? Entonces yo podría decirle al programa, muéstrame esta información, fecha, total de unidades, y con eso yo puedo tener un reporte asociado a las fechas dentro de un servidor, una base de datos. Entonces, ¿cómo partimos la clase el día de hoy, chicos? ¿Cómo partimos el día de hoy? Tengo un servidor. Todos tenemos acceso a un servidor dentro de las empresas. Usted es un usuario, usted trabaja con algún sistema, trabaja con SAP, trabaja con algún sistema contable. El día de mañana usted va a estar dentro de su empresa sacando, por ejemplo, las ventas de todo el mes de junio. Todas las ventas del mes de junio las va a estar sacando de su servidor dentro de SAP. Y esas ventas del mes de junio, día a día, en detalle usted tiene que presentar un informe mensual. Mañana muchos de ustedes van a estar haciendo informes mensuales con el cierre de junio. ¿Cómo estos informes mensuales lo automatizo? Porque mañana me va a tomar 3 horas hacer el informe, profe. Múltiples empresas, chicos, necesitan generar los informes mensuales. Los programan en SQL y después estas tablas resumidas se las pasan a Power BI y en Power BI creo la reportería. Y en Power BI comparto los informes con mis colegas, con la organización.
Entonces conocer Power BI y SQL a cualquier analista, contadores, ingenieros, industriales, técnicos en administración de empresas, de distintos sectores, sea cual sea tu sector, tú vas a tener base de datos y esa base de datos, estos servidores van a tener bases de datos y esta base de datos, la que creamos el día de hoy, se llama muestra SQL y esa base de datos llamada muestra SQL puede tener múltiples tablas. ¿Qué tabla creamos el día de hoy? Ventas muestra. Y esa tabla podría estar alimentada por algún sistema, algún formulario o por las cajas de algún supermercado. Esta tabla podría recibir registros minuto a minuto, segundo a segundo. Esa tabla, yo la estoy consultando acá ahora con múltiples códigos, ¿ya? ¿Qué resumen tengo acá? El resumen por código de producto y el total unidades. O sea, este primer reporte, yo lo podría dejar almacenado como una query. La query, ¿dónde se almacenan acá? ¿Dónde están las queries de muestra SQL? ¿Cuáles son las queries que tenemos creadas en este momento? No tenemos ninguna porque las queries se guardan aquí, en la zona de vistas. Aquí se guardan las queries. Y no tiene ninguna esta base de datos. Ahora vamos a crear una query. Voy a almacenar estas filas que escribimos acá. Las voy a almacenar en una consulta, en una vista. Entonces, acá, esto es lo que hacen los analistas que manejan SQL. Guardan la vista creada. ¿En dónde? En una query. ¿Ya? Si escuchan de query, ¿cómo se crea una query? Bueno, vamos a ver los comandos. Si son bien simples los comandos. 2 palabras y le voy a decir al programa, créame una vista. ¿Cómo se va a llamar esta vista? Reporte por código de producto. Así se va a llamar esa vista. Reporte por código de producto. ¿Lo ve? Así se va a llamar esa vista. ¿Y qué es lo que va a tener esa vista? Va a tener... Voy a copiar esas 4 filas y las voy a pegar acá. Va a tener estas 4 filas. Le voy a decir al programa que cree una vista, una query llamada reporte code producto. Y esa vista llamada reporte code producto corresponde a esas 4 filas. Y esas 4 filas van a quedar encapsuladas en esta vista. Reporte code producto. Miren por favor. Voy a seleccionar. Si selecciono esas 4 filas, voy a ver el resumen por código de producto. Pero si selecciono estas 6 filas, esas 6, y ejecuto esta instrucción, el programa creó correctamente una vista dentro del servidor y dentro de la base de datos. Vamos a verla. Miren aquí en las vistas, no aparece ninguna. Aún no aparece ninguna. Clic derecho, refrescar. Y aquí está mi primera vista. Así se ven dentro de un servidor. Se las presento. Code producto y total unidades. ¿Ya? Paso a paso, poco a poco. Tengo un Excel, un archivo Excel con datos. Tengo un archivo Excel con datos. Esos datos yo los puedo procesar de distintas formas. Las empresas necesitan especialistas que manejen programación poco a poco, paso a paso, o que se integren a los equipos que ya desarrollaron múltiples consultas. Porque un servidor ya podría tener reportes por fecha, podría tener reportes por código de producto. Todos esos reportes ya están armados dentro de un servidor. Todas esas vistas ya están hechas. Ustedes solamente necesitan ahora conectarse a las vistas, conectarse a esos datos, llevarlo a Power BI y crear los informes. Y todo es automático. Todos los días los datos se van a actualizar de manera masiva. Si pierdes media hora diaria en el mundo Excel creando informes, 2 horas, 3 horas, 4 horas en el mundo Excel creando múltiples informes, créeme que es algo normal.
Porque en las empresas, los analistas que manejan Excel no tienen la costumbre de ver más allá de Visual Basic, de macro. Entonces, si usted trabaja con macro en Excel, usted ya es un gran colaborador. A usted lo invito y a todo el resto que maneja Excel básico, que actualmente hace tablas dinámicas, ocupa la función sí, ocupa el buscar B, a usted lo invito a automatizar los informes dentro de las empresas. Esta vista, reporte por código de producto, yo la puedo conectar a Power BI. En Power BI yo voy a tener todos los días, cada 10 minutos, cada 1 hora podría tener el resumen de venta de cada código de producto. ¿Y cuánto nos demoramos en hacer esa vista? Entonces, cuando usted le pide a tecnología, oye TI, pásame la vista, pásame la query, y TI te dice, mañana te la mando, es porque TI no quiere apretar un par de clics. Porque está ocupado en otras cosas. Y esos equipos no funcionan bien. Los equipos funcionan bien cuando tecnología entiende que los administrativos como nosotros, que trabajamos en riesgo, en control, en el área comercial, en operaciones, en el área de tesorería, finanzas, control de gestión, todo el día en el mundo Excel haciendo planilla y reportes. Si usted quiere tener un cambio con un curso de 20 horas de SQL, ya sabe dónde tiene que ir. Program BI. Acá está en nuestro perfil, ustedes van a poder ver nuestra página web, tienen mi contacto, mi correo, soy el fundador de Program BI. El 2019 fundé a Program BI, chicos, trabajando en Itaú, saliéndome de Itaú, después entrando a Renta 4 Corredores de Bolsa. El año 2019 fundé a Program BI, ¿con qué intenciones? Con las intenciones de que se creen reportes automáticos utilizando 3 herramientas clave, 3, no 2, 3. ¿Cuál es la tercera? Python. ¿Han escuchado de Python? Algunos pueden que ser que sí, otros no. ¿Cuál es la ventaja de conocer Python? Python no paga licencia. Python es un lenguaje de programación gratuito. Tú puedes sacar todas las automatizaciones de tu informe, enviar correos de manera automática, tomando datos de Excel, capturando información de Excel, creando gráficos con estos datos, limpiando, viendo los duplicados, sacando los duplicados. Con Python yo capturo datos, los proceso, los limpio, los transformo y creo múltiples reportes que después los puedo enviar dentro de un correo. Y ese correo puede salir todos los días a las 10 de la mañana. Si usted tiene que enviar 18 informes a las 10 de la mañana, créame que lo entiendo. En el área de riesgo, en el mundo de inversiones, tanto en una GF, en un banco, en una corredora de bolsa, en el mundo de riesgo a las 9, a las 8, a las 10, a las 12, a las 3 de la tarde se están corriendo múltiples controles. Todos esos controles capturan datos, se procesan, se crean distintos KPI. Ah, profe, yo tengo un KPI de rentabilidad, yo tengo un KPI del número de unidades vendidas, yo tengo un KPI asociado a la liquidez del negocio, tengo un KPI asociado a crédito, tengo un KPI asociado a riesgo mercado, tengo un KPI asociado a la variación de las ventas mensuales. Si usted tiene un múltiple KPI hecho en el mundo Excel, cámbiese. O va a llegar un compañero nuevo, va a ver los reportes de toda tu área, todo lo que hacen los trabajos manuales en el mundo Excel, y este compañero nuevo con Power BI y SQL, créeme que él conectándose a las bases de datos del servidor, creando consulta a la medida como la consulta que creamos ahora, créeme que ese compañero nuevo va a automatizar todos los informes de él y lo del área. Y ahí tú te vas a preguntar, ¿qué voy a hacer yo? Si va a llegar un compañero a actualizarme todos los informes que hago manual en Excel. Eso es cosa de tiempo que pase. Los invito a que no esperen a ese compañero que les venga a automatizar el trabajo a ustedes porque van a hacer un riesgo operacional abierto.
tener manualidades en el mundo Excel, crear muchos informes manuales en el mundo Excel cuando llega la CMF a fiscalizarte, cuando llega la Bolsa de Santiago a fiscalizarte, si es que trabajas en un área de la banca, llegan fiscalizadores, los auditores externos, oye, vienen los auditores, estamos en proceso de auditoría. ¿Qué te dicen los auditores cuando llegan? Oye, tomémonos un café. Sí, eso es lo primero, pero después te pasan una lista de múltiples reportes que tú le tienes que entregar a los auditores. Los auditores te preguntan, pásame todos los controles de estos 100 días del último año. Y son controles al azar. Son días al azar. Cuando estás en un proceso de auditoría y el auditor te dice, tienes medio día para pasarme toda la información, la gran pregunta es, ¿cómo le vas a pasar 100 días de muestra, 15 informes diarios en medio día? SQL, pues, profe. Con SQL yo puedo crear tablas de reportes. Día a día, todos los informes de reportes que yo estoy enviando en el mundo Excel, podría guardar de respaldo esos reportes y dejarlos pegados en una tabla de SQL. Y cuando lleguen mis amigos auditores de la CMF, lo único que le voy a preguntar al auditor, pásame una columna con las fechas que tienes, por favor. Y con eso, chicos, cruzamos la columna fechas con las tablitas que van a tener los registros de nuestros reportes. Y en 15 minutos les pasan los datos a los auditores. Toma, aquí están. Acá están los respaldos. Estos son mis cálculos. Esa es la invitación. Que no solamente conozcamos cómo meter datos a una tabla o cómo consultar esos datos, sino que ustedes van a tener la chance de decirle, por ejemplo, a su jefe que pueden crear los reportes que hacen actualmente en el mundo Excel en SQL. Vamos con todo, vamos con todo. Entonces, vamos a crear el otro informe. Ya creamos una vista, vamos con todo. Vamos a crear nuestra segunda vista, nuestro segundo informe de fechas, ¿ya? Vamos a trabajar en un segundo informe de fechas. Y esa vista la vamos a guardar, chicos. Entonces vamos a crear nuestro segundo reporte como vista o como query, ¿ya? Poco a poco, ustedes poco a poco van a conversar con el área de tecnología, van a conversar con sus compañeros, con su jefe, van a conversar con los auditores internos. Oye, auditor, ¿qué información es la que siempre están pidiendo la CMF, los fiscalizadores? O van a preguntar a tecnología, oye, tecnología, necesito saber cómo se llama la consulta que todos los días yo descargo de SAP. De SAP, ¿ya? Entonces, ustedes pueden preguntar cuáles son las consultas que existen, o ustedes pueden crear consultas a la medida. Y aquí vamos a crear una consulta nueva. Vamos a crear una consulta nueva llamada reporte fechas. Y reporte fechas, ¿qué es lo que va a tener? Ese reporte fechas, esta vista nueva, va a tener la siguiente información. Vamos a tener un select donde le voy a decir, oye, seleccióname la columna fecha de la tabla. Después súmame la cantidad de unidades de esa tablita. ¿Y cómo se va a llamar esta columna? Total unidades. Luego le voy a decir cuál es la tabla que tiene la información y cuál es el campo que va a agrupar estos datos. Entonces, si yo quiero hacer un informe agrupado por fecha y que la columna cantidad se sume y se cree esta columna nueva, yo voy a presionar estas 6 filas. Y voy a ejecutar este proceso. Con ese proceso, chicos, yo ya le puedo decir al programa, tenemos una nueva vista creada en el servidor. Vamos a ver, miren, aquí en vista, clic derecho, refrescar. Entonces tengo uno llamado reporte code producto y tengo uno llamado reporte fechas. ¿Y qué columnas tiene reporte fechas? Estas dos columnas. ¿Qué columna tiene reporte por código de producto? Estas columnas.
¿Ya? Ahora bien, paso a paso, poco a poco, ustedes van viendo que estas vistas, tanto reporte COD producto como reporte fechas, esas vistas, yo las voy a poder tener aquí, aquí, las voy a poder llamar con un CL asterisco, miren, voy a escribir un CL asterisco ahora, y voy a llamar una de esas vistas que creamos. Reporte por código de producto. Entonces esto es llamando a una query o una vista. Y así yo puedo tener los datos automáticamente resumidos por código de producto. ¿Ya? Ahí puedo tener el resumen por código de producto. Dentro de reportes COD producto, entonces esta vista llamada reportes COD producto, esa vista que está dentro de nuestra base de datos creada al día de hoy. Hoy día creamos muestra SQL. Si usted ve el inicio del live, va a ver cómo nosotros creamos una base de datos nueva, cómo creamos esta tablita y le entregamos registros. ¿Qué registro le entregamos a esa tabla? Esos registros que están acá en el mundo Excel. Esos datos le entregamos a esa tabla de SQL y con esa tabla creé dos vistas, dos queries. Y ahora esa query la tengo a mi disposición para preguntar, para llamarla, para conectarla a Power BI, para conectarla a Python, para conectarla a R, para conectarla a Visual Basic de Excel. Esa vista la puedo llevar a múltiples lugares. Y a mis alumnos en el curso de SQL les enseño que esas vistas, cuando son millones de registros los que se están procesando en una gran corporación, esas vistas sería lindo guardarlas como tablas todas las noches, a las 12 de la noche, que se ejecuten procesos que se llaman procedimientos almacenados. Miren acá estas tablas que creé con los alumnos ahora en el curso de mayo. En el curso de mayo creamos la tablita ventas, creamos la tablita vendedor, creamos una tablita llamada productos, creamos distintas tablas. Pero miren estas tablas que están aquí. Reporte 1, reporte 2, reporte 3, reporte 4, reporte 5. Eso están como tablas. Esas tablas nacen de vistas que fueron programadas acá abajo. Reporte 1, reporte 10, reporte 12, reporte 15, reporte 18. Son múltiples reportes que hicimos en clase con los chicos. Y estos reportes que hicimos en clase los almacenamos en unos procedimientos almacenados, ejecutamos unas estructuras aquí abajo para ejecutar todo. Mira este procedimiento almacenado que se llama ejecuta todo. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo ejecutar todos los reportes que tengo, todos estos reportes que tengo que ejecutar día a día, los puedo ejecutar todos con una sola palabra. Y lo puedo dejar programado. El equipo de tecnología puede dejar en una tarea, no sé si ustedes han trabajado dentro de la organización con procedimientos almacenados o con tareas programadas y le dicen a la tecnología, oye, TI, todas las noches yo necesito que se ejecute un proceso porque al día siguiente yo tomo esos datos procesados. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden crear procedimientos almacenados. Esos procedimientos almacenados van a ejecutar múltiples consultas y esas consultas se pueden almacenar como tablas. Estas consultas, pueden haber distintos tipos de consultas dentro de un servidor. Van a haber consultas que se van a demorar menos tiempo en ejecutarse y otras consultas que se van a tomar más tiempo en ejecutarse. ¿Y eso de qué va a depender? Por ejemplo, yo aquí, de nuestra consulta que creamos, si yo pongo ejecutar aquí, de esta consulta que creamos, ¿qué es lo que tengo? Yo le digo, muéstrame el reporte por código de producto. Esa consulta, los resultados aparecen acá abajo, en una grilla. Esta grilla, yo la podría copiar, clic derecho, copiar con encabezado y la podría pegar en el mundo Excel, en una hoja nueva. Aquí, en una hoja nueva, yo podría pegar lo que traje de SQL, mira.
Control C, Control V. En Excel yo podría conectar una hoja de Excel a SQL para que todos los días me traigan valores de esa vista. Esta vista es la vista resumen. Mira, tengo el código de producto AA11 con 500 unidades. Ese código se comercializó 2 veces. Cuando comenzamos la clase del día de hoy, la primera vista que creamos acá arriba fue esta. Muéstrame de la tabla ventas muestra cuántas veces se vendió este código de producto. Muéstrame todas las ventas de ese código de producto y ahí están las 500 unidades. Esas 500 unidades, esas ventas detalladas, son las que estoy mostrando ahora de manera agrupada, gracias a este reporte. Y ahí ustedes me dirán, profe Manuel, ¿y esto se puede resumir por fecha, por mes, por semestre? Yo después podría tener esta información clasificada por familias de productos. ¿Cuántas familias de productos? ¿Cuántos de ustedes no ocupan centro de costo? ¿Cuántos de ustedes no ocupan cuentas contables, activos, pasivos, cuentas de resultados, ventas, costos, gastos? Todas esas cuentas de resultados que están dentro de un balance. ¿Cuántos de ustedes no ocupan balances diarios, trimestrales, balances semestrales, balances anuales? ¿Cuántos de ustedes no tienen que analizar cuentas? Y todas esas cuentas que estamos analizando, la data, la mayor parte de la data está dentro de los servidores, dentro de tablas. Eso es lo interesante. Poco a poco, paso a paso, los invito que vayan conociendo SQL, que le pregunten a su empresa, oye, yo quiero ver un servidor, quiero ver el servidor de la empresa. Me gustaría tener acceso al servidor para ver las bases de datos de la empresa. Y todas esas bases de datos me gustaría saber cuál de las bases de datos tiene las consultas o vistas que a mí me sirven. Entonces, si usted quiere la vista reporte por fechas, usted dice, yo todos los días ocupo esa vista reporte por fechas, usted hoy día aprendió a hacerla. Dentro del mundo de SQL. ¿Y yo qué puedo hacer con esos reportes? Miren lo interesante. ¿Yo qué puedo hacer con este reporte por producto? O llamando a la otra vista que creamos. Podría llamar a las dos vistas de manera automática. Como reporte fechas. Miren, ahí tengo la vista llamada reporte fechas. Y arriba tengo la vista llamada reporte por código de producto. Entonces usted necesita saber cuál es el nombre de la vista que ejecuta día a día para descargar datos. ¿Ya? Si usted reconoce estas dos vistas día a día, ¿cuáles son las vistas que usted necesita ejecutar día a día? Usted las va a poder conectar ¿a dónde? A Power BI. Power BI. ¿Ya? Los invito a que conozcan nuestros cursos en nuestro sitio, ¿ya? Tanto el de Power BI para visualizar datos. Voy a hacer otro live donde vamos a llevar la información de SQL, la vamos a llevar a Power BI. Pero si usted la quiere aprender hoy día mismo de manera gratuita, ¿cómo puede aprender de cierta manera un poco de SQL, un poco de Power BI y un poco de Python? Visite nuestro sitio y vea las clases gratis que he dictado. ¿Ya? Hay distintas clases que se han dictado ahora último y están grabadas. Así que los invito a ver cómo Power BI se conecta después a un servidor, cómo con Power BI puedo conectarme a una base de datos, cómo puedo conectarme a una vista, a una tabla, y después cómo puedo crear los distintos informes de manera automática. También revisen el curso de Python. Python lo dicté hace muy poco, di una clase gratuita de muestra en Python, la dejé grabada también, para que la revisen. ¿Ya? Y estas son clases introductorias, las que están de muestra, pero también tenemos cursos intermedios y avanzados, que son los que toman las distintas corporaciones, empresas que se capacitan con nosotros, pero también se pueden capacitar
alumnos particulares, personas que estén cesantes en búsqueda del mercado, no sé, alguna oferta laboral, de seguro si usted va a trabajar en el área de finanzas, en el área comercial, de seguro si usted trabaja en cualquier área de operaciones, de seguro todo eso a usted le va a servir para administrar datos. Así que revise después el curso de SQL, vea nuestro temario, las clases las estamos dictando por las noches, en vivo por Zoom, y también hay clases grabadas que tenemos dentro del campus virtual. Tenemos un campus virtual donde los alumnos pueden ver las grabaciones de las clases, los scripts, los códigos, todas las cosas que hemos ocupado dentro de nuestra enseñanza, ¿ya? Así que los dejo invitados que conozcan cómo crear vistas, cómo crear tablas, cómo crear, de cierta manera, procedimiento almacenado, cómo crear distintas fuentes de información que les sirvan a ustedes para automatizar la reportería, ¿ya? Program B, les voy a dejar el enlace, pueden seguirme dentro de la misma cuenta de TikTok, ¿cierto? Y ahí están todos los datos, me van a ver a mí también, chicos. Créanme que para mí es un honor estar enseñándolo a ustedes el día de hoy, que aprendan un poquitito de base de datos, que comprendan la gran necesidad que el mercado laboral pide a analistas que manejen este tipo de información, ¿ya? Así que créanme que les va a servir bastante, chicos, conocer tanto SQL como Power BI y Python. Con esos 3 programas de seguro se van a destacar dentro de una entrevista laboral. ¿Por qué? Porque en las entrevistas laborales te van a preguntar, oye, ¿tú qué programas manejas? ¿Qué programas manejas tú? ¿Manejas algún programa de visualización de datos? Sí, manejo Power BI. ¿Manejas algún programa de base de datos? Sí, manejo SQL Server. ¿Y manejas algún lenguaje de programación? Claro, manejo Python. Si tú tienes esas 3 herramientas, tanto Python como Power BI y SQL Server dentro de tu perfil, créeme que te va a ayudar. Estos son cursos para administrativos. También lo pueden tomar personas informáticas que quieran ver un perfil de cursos de programación asociado a nosotros, al área de administración. Los profesores trabajan, Emanuel trabaja en la mesa de inversiones del Banco Itaú, en la jefe del banco como portfolio manager de renta fija. Yo trabajé también dentro del Banco Itaú, en el área de riesgo. Trabajé en Renta 4 Corredores de Bolsa también como oficial de riesgo financiero de la corredora. Créanme que conocí a los auditores de la CMF o los auditores de la bolsa cuando les converso sobre los auditores, porque también los conocí en mi día a día. Y esa experiencia es la que en Program BI la encapsulamos y la enseñamos a múltiples empresas que necesitan tomar decisiones día a día, pero de manera automática. La reportería, mientras más automática sea, menos riesgo operacional va a tener y mejor calificación laboral vas a tener tú, ¿ya? Así que los voy a dejar invitados, muchachos, a que me sigan en las redes sociales, vean el material que tengo ahí también dentro de la cuenta de TikTok, y en Instagram también tengo bastante material. Te invito a que me sigas en Instagram, ve los videos que están en YouTube, hay mucho material gratuito también. Síguenme también en LinkedIn, porque dentro de LinkedIn, chicos, siempre estoy publicando múltiples cosas asociadas a datos, ¿ya? Estudié un magíster en ciencia de datos en la Adolfo Ibáñez. No sé si alguno de ustedes maneja algún tema relacionado con Data Analytics, si que ustedes necesitan, por ejemplo, trabajar a lo mejor con modelos de Machine Learning, Deep Learning, Big Data. Créanme que conocer un poco de Power BI, de Python, de SQL Server, créanme que eso les va a ayudar bastante para procesar datos y para el día de mañana crear modelos de pronóstico. Así que si quieren, síganme en LinkedIn, chicos. Ahí tengo bastante material que les puede servir también dentro de todo lo que tiene que ver con herramientas de análisis de datos. Un abrazo, espero que se encuentren bien. Hay la posibilidad de entrar a algunas clases gratuitas de muestra. Inscríbanse en ese formulario. También los dejo invitados y nos vamos a estar viendo, pues, chicos. Un abrazo, que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias por todo, por participar el día de hoy en este live con el profesor Manuel Oliva de acá de Program BI. Cuídense, muchachos, no le tengan miedo a SQL, no le tengan miedo a la programación, todo lo contrario. Con nosotros van a aprender desde cero, ¿ya? Y con mucho cariño. Desde acá, Program BI, Manuel Oliva. Un abrazo, chicos.